Como algunos ya saben, a los que no recordarles, estamos en una serie ya en la recta final de la serie de la epístola a los Hebreos. Hoy estaremos en el capítulo 12 a partir del versículo 14 en adelante. La semana pasada estuvimos mirando los primeros versos de este capítulo 12 y mirábamos las bondades de la disciplina, ¿no? Como la disciplina que recibimos no quiere decir que seamos disciplinados porque nos estamos comportando mal. Muchas veces es así, pero otras veces simplemente es que te estás comportando muy bien, es que Dios está viendo que eres una persona justa, recta, íntegra en la tierra. Aún así, Dios en su infinita sabiduría sabe que necesitamos ser disciplinados, porque disciplina viene de discípulos, de formación, de ayudar al otro a crecer en carácter, a formarlo. Entonces Él nos disciplina porque quiere desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces no siempre que estamos pasando por tribulación o angustia, como muchos han adjudicado a otros, estás en pecado, estás bajo maldición. No es así. Déjame decirte, no es así. Cuando estamos pasando por sufrimientos y tribulaciones, es muy posiblemente y casi que con total seguridad puedo decirte, Dios está colocando tu mirada sobre tu vida porque quiere verte progresar, porque está desarrollando el carácter de Cristo. Y si Cristo sufrió, siendo Él santo y sin pecado, ¿acaso no debemos también sufrir nosotros para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas? Claro que sí. Con esto quiero invitarles para que me acompañes entonces a la epístola de los Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer en la versión internacional, nueva versión internacional, y leeré entonces a partir del versículo 14. Voy a leer entonces a nombre de todos ustedes, a beneficio de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no se podía soportar esta orden: será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión, su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido una vez más: haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase "una vez más" indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos e inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Acompáñame en oración, por favor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Y la verdad, yo abro mi corazón, Dios, para que tu palabra sea recibida con temor reverente. Abro mi ser, Señor, para que tu palabra haga las cosas que necesita hacer en mi vida. Que me muestre cada vez más mi condición, mis necesidades, pero también la gracia de Jesús, consolándome, dándome esperanza y desafiándome a caminar en pos de ti, Señor. Bendice a mis hermanos, tu iglesia, Señor.
Apaciéntalos, por favor. Pastoréales en esta mañana a través de la predicación de tu palabra. Trae convicción de error, de pecado, de justicia, de juicio, pero también trae arrepentimiento y fortalece nuestra fe. Y aquel que aún no tiene una relación contigo, Jesús, yo te ruego, tráeles el don de la fe para que ellos puedan rendir sus vidas y reconocer tu paternidad, reconocer sus pecados y rendirse delante de ti, Señor. Te lo ruego así para tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como vemos acá, es un texto que a la verdad nos está haciendo un llamado. Y no sé si les llamó la atención algo, y es que el llamado no está siendo en particular a uno o dos o al liderazgo o a los pastores de la iglesia. Es un llamado que particularmente cobija a toda la congregación, ¿cierto? Y creo que es interesante como dice el autor, y también mirar el contexto inmediatamente anterior en que está diciendo lo que está diciendo, ¿no? Tenemos aquí, en cierta forma, una orden, y esa orden te cobija a ti y me cobija a mí, y la orden es de buscar algo que se está perdiendo. ¿Qué es lo que se nos está perdiendo? La audiencia se encontraba atribulada y bajo persecución. Estaban siendo expropiados de sus bienes, estaban siendo encarcelados y algunos con amenazas de ser quemados vivos y tirados a las fieras salvajes. ¿Creen que se puede encontrar paz? ¿O que más bien cualquier figura de paz se estaba desdibujando para ellos? Pues entonces el llamado del Señor es a buscar la paz, no cuando las cosas están precisamente de la mejor manera, sino cuando el camino se vuelve espinoso y pedregoso. Es allí cuando necesitamos entonces salir en búsqueda de la paz. Pero es interesante cómo el texto nos llama y nos dice: busquen la paz con todos. No es que la vas a buscar de manera individual, no es que vas a vivir tu vida de fe como un llanero solitario, como que si Jesús murió solamente por ti y el resto de la humanidad no importa, el resto del cuerpo de Cristo no importa, como que en tu autosuficiencia tú fueras capaz de alcanzarla y de construir un mundo diferente para ti. Sabes, no va a ser posible. El texto dice: busquen la paz con todos. Y esto incluye no solamente a tus hermanos en la fe, sino que el llamado va un poco más allá. Es buscar la paz aún para con tus enemigos, para aquellos que te hacen daño, para aquellos que te persiguen. Anhela la paz para ellos también y busca la paz con todos. Creo que comienza muy fuerte el texto, ¿cierto? Es bastante, nos pone una responsabilidad bastante pesada sobre nuestros hombros, y seguramente no va a ser fácil para ninguno pretender de que vamos a alcanzar la paz de una manera diferente, o por lo menos bajo una condición fácil, ¿no? Quiero invitarles a pensar cómo es que esta audiencia se encontraba almacenando en su corazón. ¿Qué tipo de sentimientos creen ustedes que estaban almacenando en su corazón, que estaban construyendo en sus mentes? ¿No creen que eran sentimientos de venganza, defensa propia? Les estaban arrebatando a sus niños, les estaban quitando sus propiedades, los estaban matando, los estaban persiguiendo. ¿Qué creen ustedes que viene al corazón del ser humano? En una iglesia que estaba pasando por tanta dificultad, por tanta confusión, que estaban pensando en apartarse de la gracia del Señor y volver a los viejos rudimentos de la ley. Es una iglesia que está viendo cómo la paz a la que Cristo vino a dar, el príncipe de paz, se les está esfumando. Vivir en santidad bajo una dinámica de esas, bajo una realidad de esas, de seguro no va a ser para nada fácil. Nosotros a veces somos muy dados a pensar que el sufrimiento por el cual usted y yo estamos atravesando es el mayor de los sufrimientos y que no hay otro que lo esté experimentando. Y recibe uno quejas en consejería como: claro, como es que ustedes no saben por lo que yo estoy pasando, porque cada uno piensa, y es muy dable que en nuestro hedonismo pensemos que nuestro sufrimiento es el mayor sufrimiento que cualquier ser humano podría llegar a atravesar.
Pero sabes, hay otros que han atravesado sufrimientos peores que el de nosotros. Y en esas condiciones es donde Dios está llamando a vivir en búsqueda de manera responsable, de manera comprometida, con dedicación, con ahínco y con esfuerzo, a buscar algo que se está perdiendo, la paz que tu corazón necesita, la paz que tu alma necesita, la santidad que todo tu ser necesita reflejar. Hay que buscarla cuando vemos que esta se está esfumando. Sabes, una de las tendencias del cristiano, y creo que de todo ser humano, es buscar de Dios cuando las cosas no le están saliendo muy bien, que digamos. Y cuando las cosas están saliendo muy bien, la tendencia es a olvidarse de Dios. Pero cuando buscamos de Dios en los momentos de dificultad y las cosas no se dan así porque somos muy facilistas y queremos que las cosas se nos den ya, que esto pase ya y que para mañana todo cambie de color, entonces empezamos ya no a clamar a Dios, sino a renegar contra Dios. Y recordamos otra vez allí los discípulos en la barca, cuando la tormenta se levanta y está Jesús en la popa de la barca. Maestro, ¿es que no te importa que nosotros perezcamos? Y comenzamos a hacerle reclamaciones al Señor. En esos momentos no son momentos de reclamar, sino de buscar la paz y la santidad que nuestro corazón necesita y sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, Dios nos llama no a vivir vidas normales, porque pareciera ser que bajo la dinámica de la audiencia, salir en defensa de sus derechos sería algo normal de acuerdo a nuestro contexto, y nuestra ley nos permite defender nuestros derechos. El que ellos se levanten con ira, con un sentimiento de dolor y tomen venganza repulsivas y actúen con agresividad, diríamos en nuestro contexto, eso es normal, porque están actuando en defensa propia. Pero sabes, Dios no llama a la iglesia a vivir vidas normales. Dios llama a la iglesia, a todo cristiano, a vivir de una manera sobrenatural, de una manera que su corazón sea transformado permanentemente por el poder de la palabra. El mundo, el paganismo, vive vidas normales. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y todo parece normal. Y lastimosamente, con mucha tristeza debemos de decirlo, nosotros como cristianos nos hemos dejado permear o contaminar nuestros pensamientos con la normalidad de este mundo. Y entonces lo que es pecado ya pareciera que no es pecado. Lo que es malo lo vemos como bueno. Y entonces si vienen disciplinas, dificultades y tribulaciones, en vez de buscar la paz y la santidad, nos comportamos de manera normal como se comporta el mundo. Y necesitamos entender que Dios nos llama a vivir una vida completamente transformada por la obra del Espíritu Santo, una vida que la mente está siendo regenerada, renovada, que está siendo cambiada por una mente diferente, y es porque ella tiene que convertirse a la mente de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a pensar como Cristo y no como los hombres. Pero buscar la paz y la santidad en momentos de tribulación y angustia no es para nada fácil, y uno preguntaría, ¿pero cómo hacerlo? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacerlo? Ahora, ¿se requiere de gran esfuerzo? Claro que sí. Por eso, la búsqueda de paz no debe de ser solamente de paz, porque claro, todos anhelamos la paz, y bien saben, es un derecho constitucional de que cada individuo tenga derecho a vivir tranquilo, ¿no? Pero aquí se habla de una paz diferente, y aún esa paz a la cual todos tenemos derecho será imposible, y por eso pueblos enteros se matan y hacen una cantidad de cosas por buscar una supuesta paz. Pero la paz que nos habla aquí es una paz diferente, es la paz que tu alma, que tu corazón necesita, y esa paz no va a ser posible conseguirla si no se busca junto con la santidad. Por eso dice, busquen la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Porque tú vas a buscar la paz, sin santidad vas a terminar como los políticos la buscan, buscando intereses personales, buscando fama y renombre. Pero la paz de la cual el texto nos habla es una paz diferente. Así que requiere esfuerzo, requiere de que la búsqueda de la paz sea en búsqueda de la santidad a la vez, porque ambas van de la mano, y difícilmente experimentaremos paz si no hay santidad en nuestro corazón.
Si no hay santidad, entonces tampoco podremos tener la certeza de que un día veremos al Señor. Y uno preguntaría, ¿pero acaso no dice la Escritura que la salvación es por gracia? ¿Cómo entonces nos llama a que busque la santidad? Porque sin ella no veré al Señor. ¿Acaso no vino Cristo a santificarnos? ¿Cómo es que afirma la Biblia, la Escritura en este caso, de que busque la santidad sin la cual nadie verá al Señor? Bueno, creo que lo primero que debemos saber o entender es que Dios es 3 veces santo. Él es santo el Padre, es santo el Hijo y es santo el Espíritu maravilloso del Señor. ¿Sabes? Y el que vino a dar la vida por tu rescate es santo. Tan santo es el Señor que cualquier lugar donde habite su presencia es santificado, por lo cual aún en la teofanía, allí cuando se le presenta a Moisés la zarza ardiendo, se le tiene que decir: quítate las sandalias porque el lugar que pisas santo es. Dios es santo, 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 y su pueblo debe ser santo porque Él es santo. Esa es la razón. Muy simple, ¿verdad? Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Pero qué tarea tan difícil, buscar la santidad. Ahora, con esto entendemos que santo quiere decir apartado del mal. Dios es un ser completamente apartado del mal. No hay mal, no hay engaño, no hay pecado en su presencia. Entonces debemos entender que Dios es santo y que aquel que pagaría por los pecados de su pueblo también es santo, de tal manera que el llamado al que Dios nos hace es a que nos apartemos del mal y vivamos vidas de santidad. Y si en Cristo hemos sido santificados, ¿cómo es que seguimos entonces experimentando una batalla del pecado en los miembros de nuestro cuerpo? ¿Cómo es que seguimos experimentando el pecado en nuestras mentes, llevándonos con pensamientos de mal, de venganza, de resentimiento, de envidia, de codicia, de avaricia, de inmoralidad, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que pasa entonces? Ahora, es posible entender que todo esto se dio a partir de la caída en Edén, que el pecado de Adán y Eva fue imputado al resto de la humanidad. Y tú dirías: esto es injusto, ¿yo acaso hice nada? Pero si fueras tú el que estuvieras en Edén, yo creo que hubieras hecho peor que ellos. Y si no, revisa la cinta de tu pasado y te darás cuenta si no te has comportado tal vez peor que ellos. Entonces, el pecado de Adán y Eva fue imputado a nuestras vidas, y eso nos diría que podríamos pensar que es una muy mala noticia. ¿Sabes? La buena noticia es que así como el pecado fue imputado a nuestras vidas, la santidad de Jesús ha sido imputada al corazón de su pueblo, y entonces somos llamados hijos de Dios y santos de manera posicional. ¿A qué se refiere esto? De manera posicional. Quiere decir que en posición de hijos de Dios, tú eres santo, y si murieras hoy, tú no tienes que hacer nada. Si tú eres un hijo de Dios, tú vives en una relación estrecha con Cristo porque entiendes que Cristo es tu Señor, es tu Salvador, has rendido tu vida a Él y vives para Él, por Él y para la gloria de Él. Déjame decirte que si murieras hoy, no tienes que hacer nada para ver a Dios y entrar en su gloria y en su presencia. ¿Por qué? Porque de manera posicional tú ya eres santo ante los ojos de Dios, porque Él no te va a mirar de acuerdo a tu pecado, sino de acuerdo a la santidad de Jesús. Entonces, de manera posicional, nosotros somos santos. Mientras estemos en esta tierra, la realidad es otra. Tú no estás a toda hora: ay, ¿qué voy a hacer con tanta santidad? No, es que esa santidad me inunda, me persigue, y por toda parte en mí aflora. Hay destellos de santidad. No, nos toca buscarla precisamente porque posicionalmente ante el trono de Dios vamos a ser vistos santos, porque Cristo es santo y Él derramó su sangre por nosotros, y Dios el Padre nos va a ver cubiertos con el sacrificio de Cristo. Por la obra de Cristo Él nos mira santos, y podremos entrar al trono de su gracia con plena confianza, porque nuestro sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, el superpoderoso sumo sacerdote, está delante del Padre intercediendo por los hijos de Él con gemidos indecibles. 7:24, 7 días a la semana, 24 horas al día. Entonces, de manera posicional, nosotros somos santos, pero mientras estemos en esta tierra, mientras todavía no vayamos allá y a estar en la posición de hijos delante de su trono, estamos aquí en la tierra y tenemos que batallar contra un mundo que nos bombardea, contra una mentalidad que ha sido entenebrecida, contra un corazón que ha sido endurecido, contra un enemigo que nos pide para zarandearnos.
Y hacer eso de manera solos, créame que sería demasiado pretencioso de nuestra parte. Por eso el texto comienza diciendo, búsquenla con todos. Con todos hay que buscarla. Y es particular que si nosotros no lo hacemos a la manera de Dios, vamos a terminar haciéndolo a la manera que cualquier persona cree, se busca a Dios y dice, como todos los caminos conducen a Roma. Ese es el dicho, ¿no? Entonces, usted allá y yo aquí, pero todos vamos hacia la misma parte. Mentira, así no es. La palabra del Señor nos llama a vivir como iglesia, a vivir en unidad, a vivir como familia de Dios, no a vivir como llaneros solitarios. Por eso, busquen la paz con todos y la santidad. Ahora, ¿cómo es que vamos a buscar santidad? Eso necesita de algo, porque es que aquí hay pensamientos malos, hay deseos malos. Los niños desean mal cuando sus papás les mandan a hacer tareas, cuando de pronto los disciplinan, cuando no les dan el regalo que les había prometido, cuando no los sacaron al paseo, cuando no los llevaron al parque, cuando no les dieron helado. Entonces los niños comienzan a pensar mal contra sus padres. Mi papá no me quiere, es que mi papá me odia, si me hubiera tocado otros papás, los papás de mi amiguito son mejores, etcétera, etcétera. Asimismo los jóvenes, ¿y qué tal nosotros los adultos? Todos, de una u otra manera, estamos pensando y deseando mal frecuentemente. Para buscar la paz y la santidad, necesitamos construir algo en nuestras vidas que se llama una mente bíblica. Tú no vas a poder disfrutar santidad, anhelar santidad y buscar santidad si no te pones a la tarea de construir en ti una mentalidad bíblica. Una mentalidad permeada por el Evangelio, una mentalidad donde inunden y se atesoren los dichos de la boca de Dios, las palabras de Jesús. ¿Quién es el que me ama? Dice Jesús en Juan 15, aquel que guarda, que atesora mis mandamientos, ese es el que me ama. Pero sabes, si tú te alejas de la palabra y te alejas de la comunidad, de la familia de Dios, donde nos ministramos la palabra, ¿cómo va a ser posible? Necesitamos construir una mente bíblica, porque el mundo nos ha contaminado nuestra mente. En primer lugar fue entenebrecida por la caída. Nuestro corazón fue endurecido. Entonces la tarea no es quedarnos ahí, porque como Cristo ya murió por nosotros, entonces listo. Claro, somos salvos por gracia, gloria a Dios. En efectos de salvación, ya no tienes que hacer nada. Pero si Dios es santo y nos manda a ser santos, ¿dónde está nuestra responsabilidad? Eso es lo que está diciendo el texto. Busquen la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que debemos pensar como Cristo. El no hacerlo no revela otra cosa más que la no participación de la regeneración. El no buscar una vida santa y no buscar la santidad y una mente bíblica, entonces muestra que no estamos participando de la regeneración, que no estamos participando de la santificación progresiva, y como resultado de ello alimentaríamos resentimientos, estaríamos mirando la disciplina como cualquier cosa mala antes que mirar sus bondades. Como el niño mira de malo cuando tú lo disciplinas porque piensas que no le amamos, cuando realmente nos toca disciplinarlos por el bien de ellos, para su mejoría, para su formación. Ahora, el versículo 15, quiero que vayas conmigo al versículo 15, dice, asegúrense, en la NBI, asegúrense de que nadie deje de alcanzar, ¿qué cosa? La gracia de Dios. La Reina Valera del 60 dice 12:15, voy a mirar aquí el versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, lo traduce de la siguiente manera: cuídense unos a otros, para que todos puedan alcanzar la gracia de Dios, puedan disfrutar de la gracia. Ahora, ¿somos salvos por gracia? Gloria a Dios, claro que sí. Pero, ¿sabes? El que seamos salvos por gracia, te pregunto, ¿garantiza que todos los creyentes disfruten de la gracia? ¿Se la gocen, la vivan? ¿Cierto que no? Hay creyentes que son salvos, gloria a Dios, por gracia, pero que no disfrutan para nada la gracia del Señor, que se les ve llenos de amargura, de resentimiento, que se les ve viviendo vidas de cualquier manera menos como creyentes.
Yo no puedo negar que esa persona Dios la pueda salvar y la pueda llevar a su presencia. Pero qué tristeza que no tenga el privilegio de aquella figura que se presenta en el Salmo 1. Aquel que medita de día y de noche, aquel que atesora en los dichos de Dios, aquel que es como un roble junto a las corrientes de agua, aquel que por más tormentas, turbulencias que vengan contra él, como dice Romanos 8, todas esas corrientes son hechas para el bien de los que le aman y se convierte en algo que nutre, que lo hace fuerte y entonces da su hoja en todo tiempo, no se marchita y su fruto está allí. Pero ¿cuántos hay que no participan de esto y no disfrutan? Y el autor está ordenando por inspiración divina que la tarea de la iglesia, que la tarea tuya como creyente es a no vivir vidas individuales, a no vivir en la normalidad de este mundo, sino a buscar la paz y la santidad con todos, pero asimismo asegurarte de que tu hermano, el que está detrás de ti, el que está al lado tuyo, el que está delante tuyo, participe de la gracia, no se quede sin participar y disfrutar de esa gracia. Tarea. ¿Se dan cuenta? Y no está diciendo a los pastores o a los líderes. Es una tarea de trabajo mancomunado, en equipo, el colectivo, la familia. Eso se vive cuando nosotros entendemos que el cuerpo de Cristo es la familia maravillosa del Señor, donde entonces tu hermano te duele, tu hermana te preocupa, lo que está pasando con ella, lo que está pasando con el hermano, con el niño, con el joven, te preocupa, te duele, te trasnocha, oras por él, lo amonestas, le das consejo sabio. ¿Por qué? Porque entiendes que la familia de Dios, el cuerpo de Cristo es tu familia y es tu responsabilidad. Asegurarte que cada uno crezca disfrutando la gracia del Señor. No podemos seguir más en una vida llena de normalidades, a lo cual, con todo el respeto que todos me merecen, tengo que decirlo, no es otra cosa más que una vida pagana. Nosotros necesitamos aprender a vivir como lo que somos, sacar nuestra identidad como hijos de Dios y vivir como tal. La iglesia, amado hermano, hermana, amigo que estás acá, si no eres creyente, quiero decirte, es el escenario precioso donde Dios te da la oportunidad que pongas al servicio de Él los dones y talentos que Él te ha dado. He tenido la costumbre de acercarme a los hermanos, abrazarlos y decirles: hermano, gracias por tu servicio en la obra del Señor. Y a veces pienso que no está bien que haga eso, porque es que es tu responsabilidad, es tu deber asegurar que tus hermanos disfruten de la gracia. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿O se acuerdan de la parábola de los talentos? A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. ¿Qué hizo el siervo malo y negligente? Enterró el talento, no lo puso al servicio de la comunidad. Esto no arrojó resultados. Ni él participó de la gracia, ni le dio a otros que participaran de la gracia. Tú y yo somos llamados a participar de la gracia, a vivir, a mostrar que estamos viviendo bajo la gracia, pero asegurarnos de que otros vivan bajo la gracia. Dice entonces, los creyentes somos salvos por gracia y gloria a Dios por esa verdad. Eso no quiere decir entonces que todos estemos disfrutándola. De hecho, muchos disfrutan de ser parte de una iglesia local, muchos disfrutan de las lindas alabanzas, de los cánticos de adoración, otros disfrutan de participar de un ministerio donde les permite mostrar sus obras, sus capacidades. Wow, y entonces como que yo desarrollo un ministerio mejor que el otro. No, a mí me va mejor. Ay, gloria al Señor por esto y aquello. Pero ¿sabes? Estás mostrando tus obras. ¿Estás sirviéndole al Señor con tus dones? Tal vez te gozas de participar de un ministerio, pero ¿te gozas de la gracia de Dios sobre tu vida? ¿Es tu anhelo, es el anhelo de tu corazón ver que tu hermano disfrute y te comprometes con eso para que él también sea permeado por la gracia? Que él vea en ti un deseo profundo de verle progresar en la fe, en la santidad, en el temor a Dios.
que Él vea en ti un deseo profundo de que tú buscas la paz para Él también? ¿O cada vez que tu hermano entra en tribulaciones, en angustias o cae en pecado, sales con un látigo y una vara a darle rejo y no le das consuelo ni esperanza, sino que simplemente lo atropellas más de lo que ya está él o ella atormentado con su sentimiento de culpa? Necesitamos velar y asegurarnos que cada uno disfrutemos de la gracia del Señor. Y es particular porque el texto continúa diciendo y nos trae a colación un personaje, ¿no? Y se trata de Esaú. Dice, vamos a seguir leyendo acá el pasaje, que nadie se quede sin alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano. ¿Como quién? Como Esaú. ¿Quién fue Esaú? El hermano de Jacob. Un hombre que vivía bajo una familia temerosa de Dios, una familia israelita, una familia con el conocimiento de la palabra del Señor en su momento, pero este hombre era un hombre que vivía su vida de manera normal. Los principios y valores los tomaba de una manera deportiva, muy olímpicamente. Habían principios divinos, familiares y culturales que tenían grandes significados, que eran muy representativos, como ser el primogénito, ¿no? El hijo mayor, que le otorgaba grandes y enormes privilegios. No obstante, el vivir una vida trivial, un cristianismo superficial, una fe dentro de los estándares del mundo, lo llevaba a pretender negociar sus principios y hacer con los valores del reino lo que a él le parecía que tenía que hacer, con tal de suplir una necesidad o un deseo de su carne. ¿Es malo sentir hambre? Claro que no. ¿Es malo saciar el hambre? Claro que no. ¿Es malo cubrir ciertas necesidades básicas que tenemos? No, por el contrario, es nuestro deber buscar cómo suplir esas necesidades, confiando en la misericordia de Dios. Pero en el caso de este hombre, fue un hombre que quiso suplir su necesidad, violando, pisoteando, menospreciando los principios divinos, los principios familiares, principios culturales que eran bondadosos para él y su familia, y violentó todo esto con tal de suplir su necesidad. No le importó su familia, la unidad, el respeto, no le importó el temor a Dios, sino que por un simple plato de comida vendió los derechos de hijo mayor, vendió su primogenitura. Yo no sé qué se le viene a la mente a usted en este momento, de cómo nos hemos entregado a los delitos y placeres de este mundo, pecando a diestra y siniestra, violentando y pasando por alto todo lo que ya conocemos del Señor, la bondad y la gracia del Señor sobre nuestras vidas. El texto aquí nos está poniendo a un hombre que profanó todo por sencillamente un deseo de su corazón y una necesidad en su vientre. Cuando Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este hombre entonces contaminó el ambiente de la familia. Este hombre llenó su corazón de resentimientos y produjo raíces de amargura en su corazón, causó divisiones, causó temor, pánico y terror a su hermano, que tuvo que andar años errante lejos de su familia. Génesis 27 nos muestra cómo este hombre luego se dolía y lloraba y almacenó un sentimiento de venganza, de rabia, de ira, de odio. Porque cuando nosotros no tenemos en cuenta los principios divinos, la gracia del Señor, entonces vamos a hacer con las cosas del Señor lo que a nosotros nos parece, y el resultado es vivir vidas como Esaú. Espero que ninguno de ustedes esté viviendo como él. Por el contrario, como dice el texto, estés en compañía de tus hermanos, la iglesia, buscando la paz y la santidad que Dios nos demanda buscar. Que sepas que esto se hace de manera mancomunada. Por eso, cuando vivimos en coinonía como cuerpo de Cristo, cuando vemos la iglesia como el escenario donde no solamente pongo al servicio del Señor los dones y talentos que Él me dio para la gloria de su nombre y para la edificación de otros, entonces yo también voy a ser edificado.
cuando busco la coinonía santa, aquella camaradería permeada por el evangelio de la gracia, entonces mi vida va a ser una vida que está llena de oportunidades, porque mis hermanos me van a ministrar la palabra, me van a ministrar exhortación, amonestación, consuelo, consejo sabio, me van a dar compañía, apoyo, me van a ayudar a crecer. Pero cuando tú no tienes en cuenta la familia del Señor, el colectivo, la iglesia, tú vas a vivir tu vida como a ti te parezca. Y muchos han dicho, no, yo voy a la iglesia pero con tal de que no se me metan en mi vida. No, yo puedo andar en el cristianismo, pero eso sí, que nadie me diga qué tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer. Hermano y hermana, déjame decirte, si esa es tu postura, con todo el cariño y la humildad que debo hacerlo, tengo que decirte, estás muy equivocado o equivocada. Vivir como hijos de Dios es ser parte de una familia donde unos a otros somos responsables del bien, la santidad y la paz de nuestros hermanos. Por eso el texto no solamente está mandando busquen, sino asegúrense, miren, velen, responsabilícense de que cada uno pueda disfrutar de la gracia. El texto dice, asegúrense de que nadie, es decir, en otras palabras, de que todos puedan ser permeados por la gracia del Señor. No sea que alguien comience a ser inmoral y profane su vida, profane su testimonio, profane los principios del Señor. Entonces, nosotros tenemos que velar unos por otros y entender que hemos sido llamados a vivir una vida de hermandad y no una vida de independencia, una vida de individualismo, una vida como llaneros solitarios, como islas. No, somos el pueblo de Dios y Dios nos ha llamado. Sabes, la pandemia Dios la utilizó también para filtrar el corazón de sus hijos, la fe que Él ha puesto en nosotros y hasta dónde estamos dispuestos a velar por fortalecer esa fe, a velar por mantener esa paz. La palabra del Señor dice, busque la paz y sígala. Siga la paz, no se la deje robar, porque el mundo va a traer temor, pero Jesús ha dicho, como lo cité la semana pasada, allí en Mateo, no tengas temor de lo que puede matar el cuerpo, teme más bien aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Pero nosotros, dentro de la normalidad de este mundo, hemos temido más a lo que puede matar el cuerpo que a aquel que puede otorgar salvación, que a aquel que puede llevarnos a los infiernos. Entonces, es nuestra tarea responsabilizarnos como iglesia, hermanos, del bienestar del otro. Es tu tarea ver a la iglesia como el escenario donde puedes poner al servicio del Señor los dones que Él te ha entregado y no enterrarlos como el siervo malo y negligente. Así entonces la iglesia será edificada. Así la iglesia va a ser mayormente consolada. Así la iglesia va a ser mayormente brillante, con el brillo de Jesús, con la luz de Cristo, con la gloria del Señor en nuestras vidas. Pero claro, la iglesia ha sido vista por el mundo de afuera como un grupo de personas que cada uno vive como viven los demás. Y por eso algunos lastimosamente han dicho, ¿y eso que son cristianos? ¿Qué tal que no? ¿Cierto que es triste escuchar eso? Nosotros necesitamos entender que hay que hacer un pare y dar un cambio. La responsabilidad, la necesidad es construir una mentalidad bíblica. Solamente así va a ser posible. Es tu responsabilidad y la mía buscar la mente de Cristo para nuestras vidas. Dice el versículo 18, y ahí lo leí ahorita de manera recorrida, ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, y a ese espectáculo del cual Moisés habló y estaba temblando de miedo. Versículo 22 dice, por el contrario, ustedes se han acercado, wow, qué precioso esto, ustedes se han acercado ¿a dónde? Al monte santo, es decir, al monte Sión. ¿Lo hicimos por nuestras fuerzas? No, porque otro lo hizo por nosotros. Juan capítulo 1 versículo 13 dice, y esto no procede de carne o de voluntad humana, sino de Dios. Dios es el que nos acerca a Cristo para que podamos ser llamados hijos de Dios. Versículo 12 y 10 venía diciendo, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a cuanto le recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Versículo 13 entonces dice,
Eso no procede de carne ni de voluntad humana. Eso no es porque nosotros lo quisimos o porque nosotros lo propusimos, sino porque Dios así lo estableció y Él nos acercó. Entonces aquí tenemos, ustedes se han acercado al monte Sión, monte santo, a la Jerusalén celestial, la ciudad santa, a la ciudad del Dios viviente, el Dios santo. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Ustedes se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Ustedes se han acercado a Jesús. El versículo 24, se han acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con mayor fuerza, con mayor poder que la sangre de Abel, que hasta ahora sigue hablando por él. La sangre de Jesús fue rociada para purificar nuestras conciencias. Y nosotros necesitamos entender que si la sangre de Cristo fue vertida y rociada para purificar nuestras conciencias, es nuestra responsabilidad buscar la paz y la santidad, asegurándonos que el hermano, que la hermana que está a mi lado, que hace parte de mi iglesia local, tú no vas a poder velar por el bien de los hermanos de la China, porque ni siquiera los conoces. Ahora, hay quienes tienen el llamado misionero transcultural, gloria a Dios por ellos. Pero sabes, tu responsabilidad primaria es velar por el bienestar y asegurarse de que tus hermanos dentro de la iglesia local crezcan dentro de la gracia y disfruten de ella. ¿Sí? Y en esa medida que te muestras como misionero en tu propia iglesia local, vas entonces a dar pasos agigantados para salir a hacer misiones transculturales, porque las misiones son un ministerio dado por Dios a las iglesias, y la iglesia es la que debe promover, debe patrocinar, debe impulsar a hermanos que de acuerdo al llamado misionero y han mostrado que son misioneros dentro de su propia iglesia, van a ir a hacer misiones afuera. Pero es que queremos muchas veces salir a hacer misiones turísticas para conocer, cuando en la iglesia local ni siquiera te inmutas por lo que le pasa a tu hermano, ni siquiera te inmutas si él está en santidad, si él está viviendo con temor reverente o no. Y la misión primaria está acá. Sí, hermano y hermana, si tú eres un misionero, tienes mentalidad misionera, tienes un llamado misionero, déjame decirte, mira a tu lado, a tu derecha o a tu izquierda, o mira al frente o mira detrás, ahí hay un campo misionero. ¿Sabes qué está pasando por el corazón de tu hermano hoy? ¿Sabes qué lo está atribulando? No, esa es tu misión esta semana. Mira cómo lo acompañas en oración. Mira cómo vas a asegurarte de que tu hermano y tu hermana sean cobijados por la gracia del Señor. Muéstrale la gracia y la misericordia con la cual Dios te cubrió a ti. Extiende tu gracia también hacia ellos. Porque misericordia es no darle al otro lo que se merece. El desprecio que merecíamos por nuestro pecado, Dios no nos lo dio. El castigo y el infierno que nos merecíamos por nuestro pecado, Dios no nos lo dio, sino que tuvo misericordia de nosotros. Entonces muestra misericordia de tu hermano si lo ves atribulado por su pecado. No lo trates mal, por el contrario, muéstrale la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Darle al otro el bien, el amor, el abrazo que él no se merece. Muéstrale tu preocupación y tu interés por él o por ella. Eso es gracia. Cobijémonos con la gracia del Señor dentro de una coinonía santa y no dentro de una coinonía que ha sido paganizada, donde cristianos se reúnen para hacer lo que hacen los del mundo, pero no son permeados por el Evangelio. Entonces, interesantemente, el texto nos llama a ser cuidadosos y asegurarnos del bienestar del otro. ¿Por qué? Porque ustedes han sido acercados a aquel Jesús, el gran y poderoso sumo sacerdote, quien presentó su propia sangre como ofrenda santa y perfecta. Se presentó bañado en sangre, no como el sacerdote del Antiguo Testamento que simplemente iba salpicado de sangre. Jesús se presentó ante el trono de la gracia completamente bañado con su propia sangre. ¿Sabes por qué? Para interceder por tu salvación y para interceder para que tú disfrutes de la gracia que Él vino a darnos. Esa sangre es rociada para purificar nuestras conciencias y así poder estar en la presencia de Dios y verle. Pero mientras estemos en esta tierra, viviendo en este cuerpo de carne y de huesos, necesitamos vivir
apartándonos de aquello que es malo, de aquello que es pecado, es decir, en santidad. Versículo 25 dice: tengan pues cuidado de no ir a rechazar al que habla. El texto de Hebreos comenzó en el capítulo 1, versículo 1, diciendo: Dios ha hablado desde el principio muchas veces y de varias maneras, y en estos tiempos habló por medio de su Hijo Jesucristo, el hacedor del universo, el que sostiene el universo con el poder de su palabra. Y aquí nos está diciendo entonces, ya cerrando casi la epístola: así que tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Recuerden, toda la epístola de los Hebreos son una serie de sermones de amonestación, de ánimo, de desafiarnos. Y sabes, cuando tú vives en comunidad, cuando tú vives dentro de la familia del Señor, velando por el bienestar del otro, tú no solamente eres privilegiado al recibir amonestación, consejo, apoyo, consuelo y esperanza, tú eres desafiado. Cuando te preocupas porque el hermano se consagre y ves que él comienza a poner sus dones al servicio del Señor y al servicio de los hermanos, tú eres desafiado en el sentido de que quieres avanzar con él en el fortalecimiento de su fe y vas con él de la mano para juntos crecer. Si tú te quedas en casa, si tú no te comprometes con tu iglesia, tú no vas a poder ver esto. Entonces tu crecimiento, tu fortalecimiento en la fe, en la búsqueda de paz y de santidad, cada vez se va a opacar. Y esa paz y esa santidad que deben reflejarse en ti, se va a ir desdibujando, se va opacando y se va desvaneciendo. Y es nuestra responsabilidad velar porque permanezca en nosotros. Así que, otra vez, versículo 25, creo que aquí hay unas pautas de aplicación para ir terminando. Tengan cuidado de no ir a rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Versículo 26, en aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Y la frase, dice el autor, una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, de las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Tú eres una persona movible, pero has sido llamado a ser inconmovible. Por eso lo inconmovible tiene que desaparecer, lo pecaminoso hay que desaparecerlo para que permanezca lo inconmovible, la santidad y la paz de Dios en tu corazón. Necesitas trabajar por ello. Y continúa diciendo, versículo 28, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Sabes, una de las maneras de mostrar tu gratitud al Señor por su obra es cuando tú tienes en cuenta a tu familia en la fe. Esaú no tuvo en cuenta a su familia, Esaú no tuvo en cuenta la bendición de hijo mayor, Esaú no tuvo en cuenta los principios morales, los principios divinos. A él no le importó la familia. Pero aquel cristiano que vela por su familia es un cristiano que va a trabajar sobre su paz, sobre la santidad para su vida y sobre la santidad para los otros. Así que agradecidos con el Señor, inspirados por esa gratitud, adorémoslo como a Él le agrada. Jesús dice: el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y aquí está diciendo el autor como a Él le agrada. Y continúa diciendo, porque uno se pregunta, ¿y cómo es que a Dios le agrada que le adoremos? Y dice, con temor reverente. Cuando hay temor reverente, tú vas a mantener los principios de Dios en alto. No los vas a negociar. Tú vas a velar porque la familia de la cual haces parte crezca junto contigo. Porque la familia de la cual haces parte se santifique junto contigo. Hermanos, yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies y vamos a orarle al Señor, dándole gracias. Y que esto, mis hermanos, sirva como inspiración y desafío a nuestras almas, de que necesitamos aprender a adorar a Dios como a Él le agrada, y es con un temor reverente. Ese temor reverente no es solamente dentro del templo,
No es solamente los domingos o los miércoles o cuando participamos de un discipulado, cuando estamos en una célula, en un rebaño. No, ese temor reverente debe ser en todo momento, cuando el hambre nos acosa, cuando las tribulaciones nos atropellan, cuando la disciplina del Señor llega, cuando hay aflicciones que en este mundo tendremos que soportar. Tenemos que descansar en Jesús y buscar juntos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo te invito para que oremos juntos. Padre, muchas gracias por este tiempo de tu palabra. Quiero suplicarte, Señor, que nos enseñe a temerte reverencialmente, Señor. Tal vez Esaú es una muestra o una representación de muchos de nosotros, o de momentos de nuestra vida en los cuales no tuvimos en cuenta el valor de la familia en la fe. Es una representación de cuando, por el hedonismo y el pensamiento narcisista que nos inundaba, pensábamos que tú viniste solamente para darnos salvación y punto. Pero sabes, hoy entendemos que tú viniste a construir una iglesia, y que aunque en tu poder está el hacernos santos completamente desde ahora, mientras caminemos en esta tierra y por la eternidad, sin embargo descargas en nosotros una responsabilidad de buscar esa santidad, Señor, de buscar esa paz para nuestras almas. Qué tarea tan compleja, pero qué tan esperanzador es de que no nos dejaste la tarea y nos dejaste solos, sino que nos rodeaste de hermanos, hermanas, de una familia, Señor, como es la iglesia, para que juntos caminemos y nos preocupemos unos por otros. Yo te alabo y te doy gracias por aquellos hermanos y hermanas que tienen esa capacidad, ese don tan especial de estar llamando, consolidando, de hacerse los invitados, pero también de invitar a otros, Señor. Qué lindo eso, Jesús, de que se entienden como que son parte de una familia y ven al resto como su familia amada y preciada en Cristo, con quienes estarán por la eternidad en el cielo. Gracias por cada uno de ellos. Yo te ruego, síguelos bendiciendo y fortalece esa capacidad que les has dado, y en el resto colócala, Señor. Qué bueno poder mirar y pensar así, hacernos los invitados de una manera prudente, claro está, respetuosa, amigable, y también tener la capacidad de estar invitando, de ser hospitalarios, desarrollando ese ministerio tan precioso, Señor. Y así crear una coinonía preciosa donde el evangelio sea el centro de la reunión. Tal vez haya aquí alguno, o por los medios que están mirando, Señor, los medios virtuales allí frente a la pantalla, que no tiene una relación con Jesús, que no se categoriza como hijo de Dios. Yo quiero decirte a ti, amigo, amiga, Jesús vino porque vio tu condición perdida, vio la guerra que se desata en los miembros de tu cuerpo, en los pensamientos de tu mente, vio la guerra que se desata a tu alrededor, en tu entorno, y la falta de paz y de santidad. Y Él vino para darte santidad y traerte la paz, porque Él es el príncipe de paz y Él es el santo de los santos. Pero sabes, para ello necesitas con humildad venir en arrepentimiento delante de su presencia, reconociendo que eres un pecador, que no mereces otra cosa más que el castigo eterno, pero que por la bondad de Jesús Él extiende su mano y puede darte vida hoy. Rinde tu vida a Jesús en arrepentimiento y fe, y dile: Señor, aquí estoy, perdóname, dame el don del arrepentimiento y el don para creer en ti, Jesús, como el Señor de mi vida, el gobernador de mi mente y el salvador de mi alma. Si eres un hermano que estás pasando por esos momentos donde la familia en la fe, la iglesia, es solamente el club donde vas y consumes religión, donde vienes por un spa espiritual, por un descanso que le da las alabanzas, las canciones que te gustan, sabes, arrepiéntete, porque eso no está bien. La iglesia es el escenario que Dios ha creado para que tú pongas al servicio de Él los dones que te ha entregado.
Así que administra esos dones con transparencia, fidelidad, responsabilidad, con temor reverente delante de Dios. Señor, gracias por cada hermano y hermana que con esfuerzo así lo hacen. Sígueles bendiciendo. Dame a mí un corazón de siervo, un corazón lleno de gracia, para abrazar con tu gracia a mis hermanos, para ser un apacentador de tus ovejas, para ser aquel que cuida como tú ordenas que cuide. Dale la capacidad a mis hermanos también, de acuerdo a cómo nos manda este texto, asegurándonos que cada uno participe de tu gracia, disfrute de tu gracia, que aunque son salvos por gracia, ellos puedan experimentar esa gracia en la coinonía, en la convivencia colectiva, en la camaradería de los hermanos. Ayúdanos a velar para que juntos andemos en esa santidad con la cual podemos mostrar a Jesús en nuestras vidas, haciendo una obra maravillosa. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias por mi hermano, por mi hermana. Hermano, yo quiero invitarte allí donde estás. Agradece al Señor por aquellas personas, si puedes recordar en este momento, que han sido usados por Dios para animarte, para exhortarte. Aquellos que te hicieron caer en cuenta de tu error y de tu pecado. Agradece al Señor por ellos y bendígalos. Aquellos que tal vez te confrontaron con la verdad, y aunque te dolió y te molestó en ese momento, recuérdalos ahora con una actitud humilde y pídele a Dios que los bendiga, y pídele perdón a Dios si renegaste contra estas personas que fueron usados por Dios para amonestar tu corazón. Señor, aquí está nuestra vida como pueblo. Nos rendimos delante de ti, deseosos de confiar en que por tu gracia y por tu bondad nos has dado una iglesia, una familia con la cual puedo contar, por la cual me puedo preocupar, Señor, y sabes, descansar en que ellos también se preocupan por mí. Qué lindo, Jesús, de que viniste no solamente a darnos salvación y vida eterna, a darnos una vida con calidad, sino que nos creaste el escenario donde podemos disfrutar esa vida de calidad, Señor. Te amamos y te bendecimos, Jesús. Y sabes, te rogamos que nos inundes de un temor reverente, de tal manera que podamos adorarte como a ti te agrada, Señor, porque tú eres el único Dios al que debemos adoración, gloria, tributo, alabanza, rendición. Y hoy nos rendimos a ti para decirte: tú eres el Dios que adoramos por los siglos de los siglos.